casualidades. Cuando Dios te ministra a ti o a mí, se va a cumplir dentro de lo que Él pensó para cumplirse. No que Dios te va a complacer a ti. Dios no habla para complacerte. Lo vemos en la situación de María, Marta y Lázaro. Dice que Jesús amaba a María y a Marta y a Lázaro. Pero Jesús tenía que dejar morir a Lázaro. Y aunque iba a la casa de Lázaro y comía y todas esas cosas y dormía ahí, no lo podía sanar. Si no, no se cumplía la gloria de Dios. Eso fue lo que Jesús le mencionó a estas muchachas. Le dijo, esta muerte es para la gloria de Dios. Y en ese momento, amén, que Jesús decide, después de unos días, levantar a Lázaro entre los muertos que apestaba. Dice la palabra que el día ya se vio la gloria de Dios. Porque Jesús no está en el plan de complacerte a ti ni a mí. Todo lo que Dios planifica es para su gloria, no para la tuya ni la mía. Tenemos que entender, amado, cómo funciona esto. Bendito el nombre del Señor. Aprovecho para saludar a la gran audiencia que nos ve. La paz de Dios con vosotros. Le amamos en el amor del Señor. Por eso usted tiene que tratar de salirse de su piel. Dios tiene un camino trazado, un plan trazado que está completamente, hermanos amados, sellado. Amén. Hasta el momento que llega, entonces Él hace lo que tiene que hacer con nosotros. Ahora mire la palabra, sigue diciendo. Estamos en Génesis capítulo 5, versículo, bendito el nombre del Señor, versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. ¿Por qué se le tuvo que poner Enos? No Enoch, sino Enos. Porque la gráfica, porque lo cronometrado del Espíritu era un mensaje con el nombre de Enos a la generación de Adán. Porque no significa fragilidad, implicando Dios estableció algo porque las generaciones de Adán yo he establecido que es frágil. ¿Se da cuenta como la fotografía comienza a tomar color? ¿Y por qué la generación de Adán es Enos? Es frágil. Es frágil porque somos hechos de carne, sangre y hueso. Entonces Dios, al ponerle el nombre de Enos al hijo de Set, cuando Set profetizó y abrió la boca, ¿cómo se llamó? Enos. Inmediatamente se activó en el mundo espiritual y en las generaciones de Adán que la raza humana es frágil, que la raza humana necesita de alguien poderoso, de alguien fuerte, de alguien que puede, hermanos amados, sostener las generaciones de Adán donde usted y yo estamos incluidos. Y a veces usted piensa que ahí están los nombres por dar. ¿Ve? Usted lee la palabra, hermanos amados, y ahí la leyó, pero usted no entiende estos 4 principios que están escondidos dentro de las gráficas y las numeraciones de las letras que Dios usó para hablar a su pueblo. Me da mucha tristeza, hermano, yo como profesor bíblico o pastor, ver tantas cosas que se ven y tantos mensajes que destruyen personas, porque lo que se está viendo hoy día no es maná, sino gusano. Y la gente, todo el mundo se pone de líder, de pastor, de ministerio, cuando no tienen absolutamente nada. Ojalá, digo yo, como Moisés, cuando le dijeron, mira Moisés, allá hay 2 profetizando, y quería que Moisés los reprendiera, pero Moisés dijo, ojalá que todos profetizaran. Hermano, esto es como el que escribe música
La música hay que cortarla, usted lo sabe. Hay que cortar la música para que tenga diferentes sonidos y diferentes melodías. Un carpintero tiene que cortar la madera a la medida que necesita para construir algo. Pues así es la palabra. Lo único que la palabra, estamos hablando aquí de un asunto netamente espiritual. Y la única manera de yo entender todas estas cosas es por el Espíritu Santo de Dios. La universidad no me capacita a mí. La universidad, hermanos amados, me puede dar a mí cierta información de ciertas cosas, pero ahí se queda. Como dijo el apóstol Pablo, no vengo a vosotros con conocimiento de hombre. Y no se olvide que Pablo era un erudito, pero sino con revelación del Espíritu Santo de Dios. Y es ahí donde se está fallando hoy día. En poder llevar palabra viva y eficaz a las iglesias, a las naciones y al mundo entero. Porque la gente tiene hambre, hermano. Si usted ve los correos electrónicos que usted está recibiendo, hermanos amados, yo veo gente completamente siendo transformada por la palabra. Porque la palabra transforma a personas, porque es la palabra del Señor, no mía. Ahora sigue diciendo la palabra, mire esto, versículo número 6. Vivió 605 años y engendró a Enoc. ¿Ok? Porque Enoc es frágil. El ser humano es frágil. Necesita a alguien poderoso. Ahora dice el verso 7. Y vivió Set después que engendró a Enoc 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. ¿Por qué Cainán? Porque Cainán significa poseído. La generación de Adán, que es frágil, me está escuchando, alabanza el nombre del Señor, está poseída. ¿Poseída por qué? ¿Por quién? Está poseída por espíritu diabólico. Por eso, hermanos amados, cuando una persona no tiene al Señor, comete un sinnúmero de pecados y maldades y fechorías que son dirigidos por espíritus diabólicos. Entonces Jesús está diciendo, cuando nació, alabanza el nombre del Señor, el hijo de Enoc, él tuvo que ponerle Cainán, significando está poseído. Tiene un agente que lo está controlando. La generación de Adán está siendo controlada por una potestad. Y esa potestad es Satanás. ¿Se da cuenta, hermano, cómo todo esto va entrando? Esto es una fotografía espiritual de los 4 evangelios, lo único que es en el libro de Génesis. Y todo está escondido y revelado dentro de los nombres. Y a veces dentro de letras. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto, versículo 10. Y vivió Enoc, después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Mire esto, que vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Mahalaleel significa adorar. Nótese entonces, está diciendo aquí, es el Mahalaleel, ese Mahalaleel que comienzan los hombres a practicar la adoración, no la alabanza. ¿Por qué comienzan a practicar la adoración? Porque se dieron cuenta que Dios había establecido que el hombre era frágil y estaba poseído. Entonces Dios trae este Mahalaleel diciendo, de ahora en adelante la adoración será lo que va a libertar a la generación de Adán que está establecida y está poseída. Es la adoración a mí. ¿Se da cuenta que Dios no se inventaba los nombres? Pues es importante, hermano, que si usted tiene hijos e hijas en el futuro, si ya le puso nombre a sus hijos, pues que la misericordia de Dios les arrope. Pero si usted va a tener hijos o hijas en el futuro, doble rodilla. Señor, ilumíname. No se invente nombre. Dirígeme. Porque esos nombres dados por Dios tienen propósito. Y la gente que cuenta se da.
A veces le ponen a los niños Jesús, le ponen nombres de siervos o siervas de Dios, y eso eventualmente va a rotar. Porque el nombre lleva ya un ADN. Esos nombres fueron dados por el Señor en un momento dado de la historia. Y usted se da cuenta que entonces esa gente con esos nombres, muchos de ellos Dios los comienza a llamar. Porque tienen algo integrado en su espíritu. Y estos son temas que no se hablan. Yo di una clase de esto, no sé si fue en El Salvador, en Guatemala, y aquellos hombres estaban allí, hermanos amados, querían más. Yo llevaba ya 3 horas enseñando y no me querían dejar ir. Porque hay hambre de las cosas del Señor. Es triste cuando una persona, las cosas del Señor no le interesan. Es algo más, algo rutinario, la iglesia allí. Pero no hay esa intimidad con Él. La mejor persona que yo he conocido en mi vida, hermano, se lo digo con el corazón abierto, fue a Jesús. Porque Jesús me ha enseñado tanto a mí. No simplemente en el plano como mi Salvador, pero como mi Señor. Yo he aprendido tanto de Jesús, hermano. Yo he acumulado tanta información que si yo añado todas las palabras proféticas que Él me ha hablado, sin hablar las bíblicas, las proféticas, hablando por su espíritu, yo las añado, hermano. Que muchas cosas yo he aprendido de Jesús. Que muchos errores Jesús me ha librado a mí. Que yo creía que yo me las sabía todas. Pero me ha dicho eso es erróneo y te voy a decir por qué. Y cada día uno aprende más. Dios tiene todas las cosas puestas en su lugar. Sigue la palabra diciendo, mire esto, versículo número 14. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Yared. Mire esto. Y sigue la palabra del Señor diciendo, y vivió Mahalalel después que engendró a Yared 830 años y engendró a Josías. Yared significa descender de lo alto. Yo creo que usted mire esto. Porque si usted se está perdiendo la gráfica, Dios estableció, con las generaciones de Adán, porque estaban frágiles, estaban poseídas por una potestad, alabanza sobre el Señor. Le enseñé el secreto que para que esa potestad se aleje de la generación de Adán, que es frágil, tiene que comenzar, hermanos amados, a Mahalalel, tiene que comenzar a adorarme. Y ahora le digo la razón. Porque nació Yared. Yared es algo que desciende. Yo voy a dejar descender algo sobre las generaciones de Adán, que era lo que Dios iba a dejar descender. Pues Dios iba a dejar descender, alabanza sobre el Señor, el nacimiento de Jesucristo. Donde un ángel apareció a una muchacha llamada María y le dijo, vas a concebir y tener un hijo. Yo nunca he tenido intimidad, Dios. Lo que vas a tener no es de hombre, sino del Espíritu, porque va a descender de lo alto. Eso es, hermanos amados, lo que significa Yared. Sobre esta generación débil, frágil, poseída de la generación de Adán, yo haré descender algo que vendrá sobre la tierra. Claro, estas cosas se entienden en el Espíritu. Porque usted está en el Espíritu, el mismo Espíritu le deja saber las cosas que son. Usted no tiene que buscar un diccionario para saberlo, porque usted sabe inmediatamente en su espíritu lo que el Espíritu Santo impregnó en nuestro espíritu. Y como esa gente, la mayoría, estaba en el Espíritu, ellos entendían el mensaje rápido. De que algo iba a descender sobre todos aquellos que están escritos, como él dijo, en el libro de las generaciones de Adán. Eso es interesante.
No dice otras generaciones que no sean del libro de Adán. Ahí te lo voy a dejar. Ahora, nótese como el Espíritu Santo comienza a desplegar 10 nombres, todos los 4 evangelios revelados a la gente que existió en el Antiguo Testamento. Porque ya nosotros tenemos los 4 evangelios. Y los leemos y sabemos la revelación del Espíritu Santo a través de los 4 evangelistas. Simplemente habrá su Biblia, léalo. Ahora mire la palabra, sigue diciendo, bendito el nombre del Señor. Versículo número 17. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Yared 162 años y engendró a Enoc. Aquí tenemos otro, Enoc. Enoc significa ungido. Enoc es símbolo de muchas cosas. Un ungido. Después de Yared es Enoc. Descenderá el ungido. ¿Quién es el ungido? Ese es el nombre del Señor, hermano. Dios revelando en pedacitos como una película. Y nótese algo interesante, porque de un hombre a otro habían grandes distancias de años. Nosotros leemos los evangelios en Génesis 5, pero de un hombre a otro pasaban muchos años. Por tanto, Dios dio la revelación por pedazos. En una generación, la de Adán dio un pedazo. En otra generación, dio otro pedazo. Según estos hombres, eran generaciones diferentes. Aunque están en línea, no están pegados. ¿Ok? Porque de Adán a Enoc pasan muchos años. Dios va revelando las cosas poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Él no se desesperó y lo reveló todo ahí. Claro, el Espíritu Santo cuando canoniza y edita la revelación de él, lo pone así junto. Pero no es así. Yo tengo que pedir la sabiduría al Señor, la unción del Señor, para que Dios me revele a mí. ¿Por qué pasaban tantos años para revelarle la segunda, la tercera o la cuarta? Son 10 partes de la revelación del que iba a descender. El que tuvo una revelación grande fue Enoc. Dice que yo vi al Señor que venía con sus decenas de ángeles y santos en el libro de Judas. Porque ese hombre caminó con Dios. Él simplemente no lo encontraron. Como se da cuenta, iba a tener hijos. Pero un día salió y su esposa no la encontró más. Su familia no la encontró y lo buscaron y lo buscaron y lo buscaron. Pasó lo mismo que pasó con Elías. Una carreta con caballos de fuego se lo llevó para el cielo. Y donde lo levantó dejó un montón de piedras blancas marcadas. Era un hombre muy consagrado. Y cuando Dios pone nombre es por una razón. Dios no pone nombre por ponérselo. Mire, Zacarías estaba atribulado porque no tenía hijos, su esposa era estéril. Y muchas veces los padres le ponen el nombre a sus hijos, su propio nombre. Pero él quería poner otro nombre. Pero Dios no se lo permitió. No se va a llamar así. Se va a llamar Juanés, Juan, John. Y posiblemente le dijo, pero es que en mi familia no hay nadie que se llame Juan. ¿Por qué Jehová te está poniendo aquí que le ponga Juan si en mi familia no hay nadie que se llame Juan? Pero Dios sabía. Pues esa es la dirección del Espíritu. Jesús dijo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si Jesús dijo eso, que el que tiene oído, oiga, es porque podemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si yo no oigo, es porque soy sordo espiritual. Y es mi deber como hombre o mujer de Dios, buscar la presencia de Dios. De otra manera voy a andar, hermanos amados, sin dirección, siguiendo a la gente. Lo que la gente me dice, yo sigo creyendo. Por eso es que está esta confusión. Gente que aquel le dijo, que aquel le llamó, que aquel le mandó un texto, que le dijo todo esto, y usted siguiendo gente, y tiene en la mente una locura tan grande de parte de Satanás. Una confusión diabólica.
Seguimos, dice la palabra del Señor. Mire esto. Dice el versículo 21. Vivió Enoc 65 años. Mire esto, 65 años. Y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Matusalén significa, mire esto, cuando él muera, él enviará. ¿Se da cuenta? Cuando él muere, él enviará. ¿Qué está diciendo aquí? Es decir, cuando muera el ungido, que es Cristo, él enviará. ¿Enviará qué? Lo que envió en Hechos 2, el Espíritu Santo. Todo está programado. Usted nunca va a coger al Señor fuera de base. Por eso es que cuando usted y yo hacemos planes fuera de la voluntad de Dios, va a fracasar. Porque no están aceptados ni establecidos por el Señor. Usted los estableció usted mismo. Y Dios nunca respalda algo que no sembró. Él respalda lo que Él sembró. Y yo le enseño la palabra a la iglesia local y al mundo entero, hermanos amados, con un solo deseo y pasión. De que la gente se alimente. Y se siente, donde quiera que se siente, escuchar la palabra y diga, wow, yo quiero que Dios me llene a mí. Que Dios me use a mí. Porque Dios pone las cosas en una línea, hermano. Dice la palabra, enderezar los caminos del Señor que están virados. Cuando el pueblo de Dios se dejó Malaquía, mi mensajero Malaquía, se dejó robándole a Dios. Están robando a Dios. Cuando abre Mateo allá, le estaban robando a Jesús, al Señor. Seguimos. Versículo número, mire esto, 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Dios se lo llevó. Dios se llevó a Enoc. Enoc nunca se murió. Se lo llevó y la historia dice en un carruaje similar al profeta Elías. Que como le expliqué, dejó un montón de piedras blancas cuando se levantó el carruaje. Y mucha gente iba a esa plazoleta blanca y se paraba ahí y levantaba las manos al cielo. Y la presencia de Jehová descendía de vez en cuando ahí. Eso fue el aeropuerto de Enoc. Es importante, hermano, que usted piense con su mente y no con sus pies. Usted quiere la bendición de Jehová. Necesita conocerlo a Él. Y la manera de conocerla es por su palabra, por el Espíritu. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto, amado, versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Mire esto. ¿Sabe lo que significa Lamec? Vencedor de la muerte. Mire esto. ¿Quién venció la muerte? El ungido. Que se levantó de entre los muertos. Después de haber sido crucificado. El ungido, el que enviaré, que descenderá del cielo por la fragilidad humana, porque está poseída, descenderá Enoc. Y luego Matusalén, cuando muera enviará. Y ahora dice que nació Lamec, vencerá la muerte, como Jesús venció la muerte. Está hablando del Mesías que venía y cumplió exactamente lo que los 4 evangelios escribieron por capítulos. Por tanto, esta gente conocía los evangelios ya, el evangelión. Concentrado en 10 nombres, el 10 es el número del mundo. Pues es importante, hermano, que cuando usted lea la palabra, usted va a encontrar un montón de genealogías largas que para muchos son aburridas. Eso es aburrido, no lo voy a leer. Ahí es que está muchas veces la esencia de la revelación de Dios. Porque la gente quiere una vida fácil, espiritual, sencilla, hermano. Mire, como me decía mi abuelita, si tú quieres pescar grande, tienes que meterte mar adentro. Dios no anda buscando pescadores de orillas.
Usted tiene una vida espiritual de orilla. Ni viene a la iglesia, ni ora, ni busca de Dios. Su mente está completamente controlada por lo natural, por lo que usted quiere, por su trabajo, por sus cosas. Usted está concentrado ahí. Entonces tiene un cansancio físico, ya no ora. Ahora llega a la casa y se acuesta a dormir, a roncar, porque no hay esa motivación espiritual. Y así nunca el Espíritu Santo te va a dejar sentir su presencia y el deseo y la pasión que Él quiere hablarte y revelarte, pero tú no lo dejas. Lo que le pasó a los discípulos, que se acostaron a dormir. Y esos son nuestros peores enemigos. Dice la palabra, mire esto, versículo 26. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Pues fueron todos los días de Matusalén 969 y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo llamado Noé. Noé significa descanso. Porque el pueblo de Dios va a descansar. Nuestro Noé no está lejos. El que descendió del cielo, porque éramos frágiles y estamos poseídos por potestades, envió uno que descendió. Nos puso a adorar su nombre, alabanza el nombre del Señor, bajo la unción de su espíritu. Y cuando Él murió, envió el Espíritu Santo de Dios. Y luego que envió el Espíritu Santo, dice que fue vencedor de la muerte. Fue Lamec. Se levantó de entre los muertos. Y ahora dice, mire esto, versículo 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo llamado Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. La última faceta de nosotros es el descanso eterno. Por lo que hizo el ungido, que es nuestro Señor y Salvador.